Aquí están Joaquín Leguina Joachim, Vieito Rubido, director de ABC, Pilar García de la Granja y Cristiano, y yo un servidor de ustedes para hablar de varias... Hoy hay muchas cosas de las que hablar, ya les digo, pero curiosamente el fichaje de un jugador de fútbol es verdad que uno de los más emblemáticos del mundo, uno de los más profesionales del mundo, de los más esforzados, de los que ha dado mejores resultados a su club, ficha por un club italiano, deja el Madrid y se va a la Juve. Esto para los muy cristianistas, los muy cafeteros, es poco menos que una afrenta. Para otros, los más quizá cerebrales en el cálculo de años, de posibilidad de explotación, etcétera, etcétera. A lo mejor es una buena venta. Yo no sé para Manolo Lama esto sí es una buena venta o una mala venta. Manolo, buenos días. Muy buenos días, Herrera. Yo creo que es una mala noticia para el fútbol español. Yo creo que se nos marcha uno de los dos reyes del fútbol, nos queda otro que es Leo Messi, y esto devalúa nuestro campeonato, devalúa la liga. Creo que es una mala noticia para los madridistas, porque hay pocos jugadores en el fútbol que sean capaces de regalarte 50 goles todas las temporadas. Creo que es una buena noticia para vosotros los barcelonistas, porque os quitáis un animal, un bicho. Yo soy del Betis, que os va a amargar. Bueno, tú eres del Betis, pero cuando te quitas la camiseta del Betis todavía tienes rayas en tu piel. Ya te has cambiado, ¿no? Bueno, pues Cristiano también se ha cambiado y tiene el hombre derecho. Pero te quiero decir que esto es malo para el fútbol español. Hemos perdido a una leyenda viva, además, que se nos va. Ahora, desde el punto de vista empresarial, pues seguramente es una buena operación para Florentino, que recibe por un tío que pagó 96 millones, recibe 105, y que además se va con 33 años. Y además, que yo creo que es lo más importante, a Florentino nadie le podrá acusar de que él fue el que echó a Cristiano en el Real Madrid, porque una de las condiciones que Florentino ha impuesto es que sea Cristiano el que pida personalmente su salida del equipo madridista. Pero Cristiano tiene una edad, hablábamos de eso, y quizá con ese dinero sea más rentable comprar incluso hasta el payaso de Neymar, porque el rato que nace el payaso juega muy bien al fútbol también, ¿no? Bueno, te voy a decir ahora, hay algunos que tenemos una edad y todavía somos rentables. En el fútbol no se mira el DNI, en el fútbol se mira los chicharros que uno mete. Cristiano, te voy a dar un dato, este año con 33 ha metido 46 goles, con 33 ha ganado la Champions, y con 33 yo creo que va a ganar su sexto Balón de Oro. ¿Quién te dice a ti que el año que viene no los va a meter? Y si los mete, porque de esto llevo yo escuchando, no, ya el año que viene no, ya el año que viene no. Hay otros que son más jovencitos, que están más frescos de piernas, pero que no meten los goles que mete Cristiano, ¿eh? Ajá. Bueno, ¿y quién crees que buscará el Madrid para sustituir a su emblema? Bueno, yo creo que aquí hay que ver dos partes, ¿no? Una parte la anímica. Yo creo que Florentino Pérez necesita que su club, que su gente, que el madridismo se lleve una ilusión. Y entonces, si lo que buscas es ilusión, pues tendrá que tirar por un nombre emblemático. Tú has dicho, no has dicho el de Fofó, has dicho el de Neymar, que es un futbolista que ahora mismo, evidentemente, es un jugador que engancha. Luego tienes ahí a Kylian Mbappé, un chaval de 19 años, que también es un futbolista que enamora. Esto desde el punto de vista marketing, desde el punto de vista de la ilusión. Pero luego hay que buscar los goles. Y yo te digo a ti que Neymar y Mbappé no te van a dar los 50 goles que te mete el bicho. Y entonces también habrá que buscar jugadores que al menos consigan perforar la portería. Y puede aparecer pues el depredador de Harry Kane, el inglés, que es un goleador nato. Y luego pues existen también otros futbolistas que están ahí entre uno y otro, que podría ser Hazard. Suplir a Cristiano Herrera es dificilísimo, es como suplirte a ti. O sea, suplirte a ti es muy difícil. Pero escúchame, Mbappé tiene... Bueno, pues eso le pasó a este. Mbappé tiene 19 años, tiene una proyección exagerada. Ayer le vimos 3 o 4 detalles, la punta de velocidad, el descaro que tiene jugando. Yo creo que es mejor invertir en un tío que tiene 19 y juega como Mbappé, que en uno que tiene 34 y que además luego, cuando no tiene una quejita tiene otra, cuando no tiene un problemita tiene otro. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el Barça invirtió en uno que también tiene 19 años y todavía lo están esperando. Esto de los 19 años sabemos que son muy buenos, porque nadie lo puede dudar,
pero Mbappé, yo le vi jugar contra el Madrid. ¿Tú le viste jugar contra el Madrid? Sí, le vi jugar contra el Madrid, sí. No le viste, que se cambió, lo que me quiere decir, porque jugar no le viste. Sí, no le vi, pero... Es que luego a los futbolistas hay que evaluarlos cuando le dicen, monstruo, tú eres el que tienes que tirar del carrito. Eso no es tan fácil, ¿eh? Y con 19 años Mbappé, que es un futbolista como la copa de un pino, todavía hay que meterlo entre interrogantes si es capaz de ponerse a la altura de tíos como Cristiano o de tíos como Messi, que lo que han hecho Cristiano y Messi durante 10 temporadas no está a la altura de cualquiera, ¿eh? Bueno, ¿ayer te gustó Francia o te gustó más Bélgica? No me gustó ni una ni otra, para decir. Para mí es el mundial de la involución. Me aburro, son equipos antiguos, son equipos muy rocosos, muy defensivos, muy físicos, que luego evidentemente arriba tienen pinceladas de grandes futbolistas. Pues ayer Francia tenía Mbappé, tenía Antoine Griezmann, Bélgica tenía De Bruyne, tenía Hazard, pero la verdad no me está enamorando este mundial de fútbol, no me está enamorando. Bueno, ya os queda nada más que unos cuantos días y el domingo estáis aquí por la noche y ya tenéis unos días de asueto, que bastante ha sido un mes en Rusia. Manolo, un abrazo, que hasta la próxima. Pues nada, aquí sigo en el tanatorio de Cristiano, aquí sigo dándole la mano a todos los que vienen a darme el pésame. Un abrazo, Manolo Lama. Entonces, bueno, si queréis justificarme alguna cosa acerca de esta noticia del fichaje de CR7. Yo solo tengo que decir una cosa: Messi nunca habla, lo cual es muy de agradecer. Yo estoy de acuerdo con Manolo Lama y tiene toda la razón. Yo estoy en desacuerdo con Manolo Lama y creo que el señor Cristiano Ronaldo, que nadie discute que es un jugador extraordinario, que pasará a la historia y a la historia del Madrid en concreto especialmente, es sin embargo un jugador que ya está en su declive, es decir, y hay que saber y gestionar. ¿O no? Sí, yo creo o no, porque la capacidad que tiene Cristiano Ronaldo para entrenar, para sacrificarse, el cuerpo que tiene este hombre con 34 años que estáis diciendo... Estoy de acuerdo. Yo no sé el cuerpo que tiene Neymar, pero vamos... Estoy de acuerdo, y además la serenidad que te da los 34 años no es... Y que mete miedo, al contrario. Tú tienes a Cristiano y te lo piensas cuando le tienes enfrente. Yo creo que de todos modos, es decir, yo creo que Florentino ha gestionado... Lo que pasa es que, claro, esto es como todo, nadie tiene unanimidad total, y entonces Florentino pues tiene los pro-Florentino y los anti-Florentino, pero ha gestionado el Real Madrid convirtiéndolo en la primera marca futbolística del mundo. El valor del Real Madrid, si saliese a bolsa, es espectacular, pero no lo sacará a bolsa. Pero con Di Stéfano también era, ¿sí? Ya, por eso, pero la gestión, pero hay que saberlo gestionar durante... Es decir, también estuvo Raúl, Casillas, Beckham, Zidane. No, pero Ronaldo ha sido en un momento determinado tienen que marcharse, tienen que dejar el hueco a otro, porque el Madrid no es propiedad ni de Ronaldo, ni el Madrid es propiedad, es patrimonio de muchísima gente, incluso no solo de los socios, sino de todas las personas que le tienen simpatía al Madrid, que siguen al Madrid en los lugares más recónditos del mundo. Entonces yo creo que ha hecho muy bien, es decir, toca el turno del relevo generacional y hacerlo a tiempo, de modo y manera que él se va razonablemente contento, que además le abres el hueco a personas como, efectivamente, yo también estoy de acuerdo que Mbappé aún es un proyecto, tiene 19 años, pero Neymar no es un proyecto, más allá. Neymar, el rey de la piscina. Bueno, de todos. Neymar es un cuentista, es un payaso. Pero el barro le va a hacer un buen jugador de fútbol. Es un buen jugador de fútbol, pero es desesperante, es decir, dilapida todo haciendo los numeritos de niño tonto que hace. Como todo el mundo puede reconducirse, pues a ver si es verdad. Ahora, lo que yo ayer vi de Mbappé, hijo, lo que he visto en este campeonato, yo os voy a adelantar para que quede constancia notarial que esto se arregla fichando por un lado a Mbappé y por otro lado a Hazard, que yo creo que tanto Hazard está fichado, yo creo que ya lo debe tener fichado el Real Madrid, y yo creo que con la familia de Neymar, con su padre, se viene hablando, yo te diría que desde diciembre pasado. O sea, ¿estás diciendo que 2 por 1 o 3 por 1 y cuánto dinero? No es 2 por 1, es ponerse al día en... Es que esto no es tan sencillo, esto no es un ladrillo que lo sustituyes por 2 ladrillos, esto es un colectivo humano donde hay que valorar las cualidades que tiene, y no os olvidéis nunca de un dato muy importante que curiosamente Cristiano Ronaldo no tenía muy interiorizado. El fútbol es un juego de equipos. Tú de verdad desbordas a los rivales en el juego de la combinación, y para que una vez excepcionalmente hagas una jugada como aquella del otro Ronaldo el Gordo, que en por temporada. Pero es un juego de equipo, ¿no? Entonces plantearse Mundial solo.
plantearse el juego del fútbol como un juego de individualidades está muy bien para momentos brillantes que tiene, pero la tiene una vez en la temporada, ¿eh? El resto hasta que te da la Copa de Europa. El resto hay que tener los antimadridistas estos muy contentos. No, que yo soy del Deportivo de La Coruña, que no pues eso. Perdóname, pero tú eres el director de la ABC, sí, el entrenador del Deportivo de La Coruña. Yo soy un aficionado histórico del Deportivo de La Coruña. ¿Qué aficionado? Eres un técnico. No, hombre, es que los periodistas tenemos que saber un poquito de todo. Tampoco el fútbol es física nuclear, ¿eh? Os tengo que preguntar, primero, por la subida de impuestos del gobierno. Eso es muy interesante. Esto, lo de la declaración de autodeterminación, esta pretendida de Aragón, de que como estaba antes que España, y que está por encima de la Constitución y tal y cual, me parece una cosa muy divertida dentro de lo que cabe. La reforma del Código Penal que pretende el gobierno, y además de reformar también la Constitución en su redacción para eliminar el lenguaje inclusivo, me parece muy interesante. Oye, y la suspensión de Llarena de los diputados golpistas. Así que, ¿por dónde empezamos? Por lo de Llarena, que es más sencillo y sobre todo más factible. Lo otro me parece que es el postureo ya llevado a límites de verdad. A mí me da un poco de vergüenza que un partido como el mío, que es el Partido Socialista, entre en estos juegos realmente lamentables del radicalismo feminista, que nos va a llevar al desastre, como no pongamos coto a semejantes cosas. Pero ahora vamos a destruir la economía del lenguaje así porque le salga de las narices a unas cuantas chicas. Hombre, no me fastidies. No, y además es criminalizar a cualquier hombre en cualquier relación. No, pero es que estoy hablando del lenguaje. Del otro ni hablo. Sí. Es que lo ha dicho esta mañana Herrera. Es meter a un notario en la cama. Sí, bueno, yo aparezco siempre con un hashtag. Si es sí, no es no. Pero vamos a ver las relaciones. Sí. Pero lo que no puede ser. Yo entiendo que la sociedad tiene que perseguir a cualquier comportamiento violento del tipo que sea, como el de la manada o de cualquier. Faltaría más. Eso está más consagrado en todos los códigos penales de los países civilizados. Faltaría más. Ahora bien, entrar en el mundo de la intimidad, en la privacidad de las personas, me parece intolerable y es un abuso y es además un derribo de dos cuestiones fundamentales, de la libertad individual y de la presunción de inocencia. Es que la cantidad de casos injustos que se pueden cometer por venganzas Bueno, sobre todo que es que no hay manera de saber y de demostrar cuando has dicho que sí, cuando has dicho que no, porque no hay manera. O sea, esto es una falta. Yo mantengo y sostengo desde hace ya varios años que hay un virus mundial. En España se ha cebado de forma especialmente importante de falta de sentido común. Por supuesto que lo de la manada es una burrada y por supuesto que los jueces, como todo el mundo, lo que tienen que tener primero es sentido común, ¿no? Y parece evidente que una chica sola, con 5 castillos, ¿verdad?, y armarios, bueno, pues lo tiene más complicado si primero decide que sí y luego decide que no. Y hay que defender a la víctima siempre. Por supuesto. Pero esto de tener ahora por ley, que decir, o sea, yo no sé cuántas veces os han preguntado a vosotros si ahora queréis o ahora no queréis o cómo queréis antes de, porque claro, es que esto es una barbaridad, es una tontería insólita, ¿no? Sí, pero tontería, lo importante, ya verás la tontería lo que pero claro, estamos discutiendo de tonterías cuando realmente hay problemas muy serios en este país y estamos discutiendo de esto, que es insólito. ¿Puede acabar con la prosperidad de algunas empresas una subida del impuesto de sociedades del 12 al 15, Pilar? Bueno, vamos a ver, yo creo que el impuesto de sociedades está ya en el 15, aunque lo que están haciendo las empresas es desgravarse de todo lo posible y lo imposible para pagar efectivamente ese 12%. 3 puntos más en estos momentos no va a colapsar el país. Aquí hay un problema claro. Primero había que emplear a la gente, porque hace 6 años ya nos hemos olvidado, y 7 años, pero este país tenía 5 millones de parados, ¿verdad? Y no había ni trabajo bueno ni malo, no había trabajo. Bien, ahora ya tenemos a 3 millones y pico de personas más trabajando, malos sueldos. Hay que empezar a luchar por subir estos sueldos. ¿Cómo lo haces? Esa es la gran cuestión. Hay unos que dicen, bueno, vamos a invertir en obra pública, vamos a subir los impuestos. Yo soy más de la idea de que
pagando menos impuestos paga más gente. Hay otros que consideran que pagando más impuestos se recauda más. A mí me parece que es estrangular. 3 puntos para las empresas no va a suponer una cosa gravísima. Yo apuesto y abogo y defiendo una bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social, que eso sí que me parece tremendo y está impidiendo realmente contrataciones a más largo tiempo, ¿no? Bueno, sí, eso es más complicado que lo de Ronaldo, evidentemente, ¿no? Mucho más. Yo creo que, en fin, es verdad que la tasa real del impuesto de sociedades real, no la teórica, es baja por razones que, en fin, nos llevaría mucho tiempo explicar. Pero subirlo, a mí lo que me importa más que subirlo legalmente es subir la recaudación. Entonces, el problema de la recaudación en España es tremendo respecto a los impuestos directos. ¿Por qué? Porque el impuesto directo que más recauda es el IRPF y solo lo pagan los asalariados. Que llegan al 90% de la recaudación de los sueldos de los asalariados, cuando los sueldos de los asalariados en el Producto Interior Bruto representa 45% como mucho. Es decir, los asalariados están pagando más del doble de lo que tenían que pagar y no se entra jamás en eso. Ni Montoro, ni la chica que ahora se llama Montoro y Montero, médico de familia. A mí me parece que el dinero está demostrado en economías avanzadas como es la española, genera más riqueza en el bolsillo de los ciudadanos que en el bolsillo del Estado. El Estado tiende a gastar con mucha ineficiencia el dinero. Sobre todo, insisto, en una economía como la española, donde somos el 8º país del mundo que más destinamos del Producto Interior Bruto al estado del bienestar. ¿Qué quiere decir? Que destinamos muchísimo dinero pues a pensiones, a subsidio de desempleo, a la sanidad, a la educación, en contra de lo que todos los demagogos puedan decir. Somos un país con un estado de bienestar muy desarrollado, muy consolidado y que se financia lógicamente con el dinero público, que no es, como dice Carmen Calvo, de nadie, que es de todos nosotros, lo ponemos nosotros. Este mes pasado, todos los que hicimos la declaración del IRPF, este mes lo van a hacer las sociedades con el impuesto de sociedades, el 20 y tantos de este mes pagaremos todos el IVA que hemos recaudado, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero lo ponen los ciudadanos, no lo pone el señor Sánchez, ni la señora Montero, ni el señor Montoro cuando estaba, que también tendría estas inclinaciones muy, en fin, permíteme la expresión, querido Joaquín, muy socialdemócratas, ¿no? El dinero es de los ciudadanos, lo ponemos los ciudadanos con nuestro esfuerzo. Estoy diciendo, caray. Por eso, lo ponen los empresarios cuando asumen riesgos, cuando contratan gente, cuando generan riqueza, etcétera, etcétera. Y claro, esta especie de demonizar a quien justamente genera riqueza en el país, me parece, y ahora mismo todos los expertos te dicen siempre que en un círculo ascendente de la economía, si tú bajas los impuestos, generas todavía más riqueza. Pero fíjate, es que Joaquín Vieito tiene un punto importantísimo, que nadie habla de él. Porque Joaquín dice, a mí lo que me importa es la recaudación, efectivamente. La presión fiscal individual en España es de las 4 más altas de Europa. No lo que se recauda en total, que efectivamente estamos por debajo de la media, pero sí la presión fiscal. ¿Esto qué significa? Que un alemán que gana 70.000 euros en Alemania, brutos al año, está pagando una retención de IRPF del 18%, mientras que en España es del 35%. Y luego lo tienes que sumar las comunidades autónomas. Es decir, aquí ganamos menos dinero y pagamos de forma individual mucho más impuestos. Tenemos más presión fiscal y eso es un horror. Como sabéis, hoy Pedro Sánchez va a Bruselas, reunión OTAN. En fin, ¿qué va a suponer esta reunión? ¿Qué va a suponer esta reunión de hoy? La presencia de Trump, que no fue llamado por el camino de la diplomacia, se lo está poniendo difícil a la diplomacia de la OTAN. Bueno, Carmen Romero es vicesecretaria general adjunta para la diplomacia pública de la OTAN. ¿Cómo está, Carmen? Buenos días. Muy buenos días desde Bruselas. Seguramente que escucháis de fondo los helicópteros. Estamos con todo preparado para recibir a los líderes de los 29 países miembros de la Alianza y demostrar hoy, como hemos hecho en muchas otras ocasiones, que la Alianza Atlántica es una organización fuerte que sigue respondiendo para proteger la seguridad
de nuestros casi 1.000 habitantes que conforman el espacio euroatlántico. La división de diplomacia pública de la OTAN, ¿qué es? Nuestra división se ocupa de la coordinación de las estrategias de comunicación. Es decir, que, por ejemplo, cuando nuestros dirigentes políticos, cuando nuestros países miembros empiezan a discutir una decisión política importante, nosotros lo que hacemos es presentar a los países miembros cuáles van a ser las estrategias de comunicación que debe acompañar la toma de decisión política. Es decir, que la comunicación está muy avanzada dentro de esta organización e intentamos que las estrategias de comunicación se desarrollen en par con las decisiones políticas. Y yo me encargo de eso, de coordinar con muchísima gente, puesto que somos una organización que tiene una parte civil, una parte militar y tenemos 29 países miembros. Por lo tanto, somos, digamos, responsables ante los 29 países miembros para comunicar de una manera efectiva y de una manera eficiente, pero sobre todo sobre la base de los hechos. Eso es muy importante para nosotros. Digamos que en esta cumbre va a ser fundamental el compromiso del 2%. Lo digo porque horas antes de llegar a Bruselas, Donald Trump ha lanzado alguna andanada en Twitter y dice que muchos países de la OTAN, a los que se espera que nosotros los americanos defendamos, no solo no llegan al compromiso del 2%, que ya es bajo, sino que también son morosos, deben varios años en pago que no se han hecho, se lo van a reembolsar en Estados Unidos. ¿Se prevé que lleguen a algún acuerdo hoy países que de forma tan distinta ven el presupuesto de defensa, incluido el presidente español, que asegura que no va a pasar del 1%? Hoy vamos a tener un acuerdo no solamente sobre el compromiso que adquirieron todos los países miembros de la OTAN hace una serie de años para llegar al 2% en el 2024, sino vamos a tomar una serie de decisiones muy importantes para hacer lo posible, es decir, para asegurarnos de que la OTAN está lista para afrontar todas las nuevas amenazas. Y digamos que el objetivo del 2% forma parte de todo lo que está haciendo la OTAN, pero no se trata solamente de alcanzar el 2%, se trata de, obviamente, un reparto justo de la carga, que es algo que no ha decidido el presidente de Estados Unidos. Han decidido todos los países miembros que se tienen que plantar un objetivo y que tienen que hacer todo lo posible para alcanzarlo. Y lo importante aquí es que hemos avanzado muchísimo. Es el hecho de que, por ejemplo, tenemos 8 países que este año van a alcanzar el 2% con respecto a 3 países hace 2 años. Es decir, que tenemos planes en marcha que tienen en consideración qué es lo que se está haciendo para alcanzar esta meta, pero al mismo tiempo se toman en cuenta consideraciones como qué es lo que cada país miembro está haciendo para tener las capacidades militares apropiadas, qué es lo que se está haciendo para contribuir a las actividades y operaciones de la OTAN. Es decir, que es un conjunto de actividades, no solamente es el 2%. El 2% es una meta, pero hay muchas cosas más. Y aquí tenemos un mensaje muy positivo, y es que se está avanzando, que hay una tendencia hacia arriba, de que antes había una tendencia hacia abajo, de que tuvimos un periodo como el de la Guerra Fría en el que se invertía mucho en defensa, teníamos un 3%. Luego acabó la Guerra Fría y estuvimos viviendo de los dividendos de un periodo de tranquilidad, de prosperidad, y por lo tanto se bajaron los presupuestos de defensa. Ahora estamos enfrentándonos a amenazas que no tienen precedentes, y por lo tanto lo importante es que todos los países han parado los recortes y han empezado a aumentar, y eso es lo que cuenta. Bueno, ese es el argumento de Pedro Sánchez. Yo ya envío militares a misiones internacionales, por lo tanto no tengo que aumentar del 0,8%. Así, claro, lo importante es que España tiene un plan como todos los otros países miembros para seguir avanzando, y cada país avanza a su ritmo. Y como estaba diciendo, en este plan se considera tanto lo que estás aportando en términos de dinero líquido, es decir, tu plan para alcanzar el 2%, pero también las capacidades militares, que se invierta bien. Lo importante es que España siga invirtiendo bien como está haciendo, y lo que se está haciendo para contribuir a las actividades. Es decir, que España tiene un plan que va en el buen camino, todos tenemos que hacer más, obviamente, pero se está avanzando y la tendencia va hacia arriba, ya no va hacia abajo. Eso es muy importante. Bueno, Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta para la diplomacia pública de la OTAN.
Ha sido una magnífica corresponsal de EFE en Bruselas durante mucho tiempo y está ejerciendo la portavocía adjunta de la Alianza Atlántica desde hace años. Es una satisfacción hablar con usted, Carmen, y enviarle un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias y lo mismo de mi parte. Hasta pronto, Carmen. Hasta pronto. Bueno, ¿no creéis que, hombre, hemos avanzado en algo? Porque hace no demasiado tiempo Pedro Sánchez decía que lo bueno sería eliminar el Ministerio de Defensa. Sí, bueno, al menos dice que va a mantener el presupuesto. Es verdad, qué gran frase aquella. Sí, sí. No sé cuándo lo dijo, pero sí, era una entrevista. Sí. Era una entrevista. En El Mundo, en el diario El Mundo. El diario El Mundo le preguntan: ¿usted eliminaría, su ilusión sería para un mundo mejor eliminar algún medio? Yo eliminaría el Ministerio de Defensa. Sí. ¿El Ministerio de Defensa de Rusia? No, el Ministerio de Defensa de, bueno, el problema es que sin armas, un mundo el problema feliz. Es que a día de hoy no sabemos exactamente lo que piensa Pedro Sánchez de casi nada. En primer lugar, porque es el presidente del gobierno de este país que no, en mes y medio no ha dado ni una sola rueda de prensa en su propio país, en España. Ha solo comparecido 3 veces en el extranjero porque evidentemente el anfitrión sí atendía a sus medios. Pero en España no ha dado ni una sola rueda de prensa. Pues a mejor nadie. Para él. Mejor para él. Mejor para él no, porque no sabemos lo que piensa. Mira, las cuestiones de defensa es que nosotros estamos nada menos que a 14 kilómetros de una de las fronteras más desiguales del globo terráqueo, que es la frontera de Europa con África. Es decir, a 14 kilómetros, muy cerquita de donde estás tú ahora mismo, Carlos. Hay que añadir a eso que la defensa en España no es precisamente que haya destinado muchísimo dinero, teniendo unas Fuerzas Armadas modernas, muy comprometidas con la democracia y con la libertad, pero además que detrás de ello hay una industria importantísima. Tú acabas de decirlo, el contrato con Arabia Saudí. Mira, un barco de guerra de esas características, solo encableado, que lo hacen señores de Cádiz y de Ferrol y de Cartagena, solo en cableado tiene más de 500 kilómetros de cable. Tiene 120.000 puntos de conexión en esos cables, porque son unos barcos sofisticadísimos, porque llevan dentro prácticamente todo el mundo, incluido un hospital, pero llevan un centro de control para protección de ataques, para atacar, etcétera, etcétera. Y como me decía a mí el almirante Calderón, el jefe de Estado Mayor de la Armada, es que estos quieren los barcos para la guerra, no los quieren porque no los quieren para hacer maniobras, los quieren para la guerra. Qué mal gusto. Veo que, aparte de fútbol, dominas esto de la Marina. No, hombre, sí. Pero entonces los barcos de guerra son para la guerra. Claro, pero hombre, yo sé lo que estaba diciendo. No, lo estás diciendo porque cuando se vendían a Venezuela, claro, y alguien criticaba, decía, me parece que era Bono, el ministro Bono decía, no, pero van sin armamento, son solo para misiones de paz. No lo y tú te lo creíste, ¿no? Tú te lo creíste. A mí me gustaría, porque para mí Pedro Sánchez es una incógnita, pero Donald Trump ya no. Y Donald Trump lo que está haciendo es repetir exactamente lo mismo que han dicho los últimos expresidentes de Estados Unidos, que ha sido pedir más compromiso financiero a los países de la OTAN. Un poco de razón tienen, ¿no? Pero por supuesto. O sea, el dinero que ponen es sustancialmente inferior a Estados Unidos, que además, por cierto, pone los muertos en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de los Balcanes, porque aquí se nos olvida todo, ¿verdad? Y lo que pasa es que es un animal. Y entonces este señor no sabe diplomacia y dice las cosas pues como las dice y suenan pues muy mal, pero lo cierto es que no ha cambiado el discurso en esta materia de los presidentes anteriores. No, está claro. Permitidme, ahora que son 58, el Tron es Ángel Expósito desde COPE... Tres Cantos. Buenos días. Buenos días, Majetón. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, flipando, ¿eh? Oye, yo cuando ayer me enteré de lo de Aragón, lo primero que pensé fue ¿a qué espera Fernández Vara para reclamar Perú? Claro. Sí, claro, no, pues es que aquí... Claro, la de Trujillo, ¿no? Claro, oye, México también. ¿Y México? Hernán Cortés. Claro. Bueno, y déjate que se prepare Donald Trump, que se prepare con la Florida. Porque aquella venta fue fraudulenta. Seguro. Y vamos a recuperar Nuevo México, toda aquella frontera Tex-Mex. Claro, ya puestos, ¿dónde Atapuerca?
Pues porque es una nación. Eso sí que estaban antes que Aragón. Que no te quepa ninguna duda, Expósito. Claro, eso sí que estaban antes que Aragón. Por favor, los dinosaurios. Yo estuve hace bien poco en la ruta de los dinosaurios, por ahí por La Rioja. Yo soy de Burgos, La Rioja, no te digo más, me acuerdo de aquel momento. Bueno, puestos así, podemos revisar la decisión de Felipe II de cambiar la capital de España. Por supuesto. A Lisboa. Hombre, claro. ¿Pero qué es esto de Portugal? Una capital con mar. Portugal. En fin. Bueno, me voy a poner serio. Hoy hay una foto en las páginas de enfoque de ABC. Me viene que ni para el pelo, para lo que tenía preparado contaros, que es lo que está pasando en Nicaragua. No le estamos haciendo el caso que merece a esta masacre supuestamente bolivariana de nicaragüenses humildes, pobres, jovencísimos de todo pelaje. La foto describe cómo una banda de encapuchados paramilitares, progubernamentales, iba a decir de Ortega y familia, porque tiene a la mujer y ya tiene toda la familia del gobierno, cómo directamente arrasan las iglesias, las parroquias, cómo sacan a los curas y los exponen para que les linchen. Es impresionante, van más de 300 muertos oficialmente, porque hay cientos de secuestrados, desaparecidos, juicios sumarísimos, ejecuciones en mitad de la calle de niños. Está pasando ahora mismo, ¿eh? Fíjate, ayer hablé con el padre Halder Hernández, es un cura jovencísimo de la parroquia de Santiago Apóstol en Jinotep. Esto es una localidad que está muy cerca de Managua. Le pregunté, vamos a ver, Halder, ¿por qué contra la iglesia? ¿Por qué contra los curas? ¿Qué estáis haciendo? Mira, escucha. Por una simple y sencilla postura, la postura de la iglesia. La postura de la iglesia es estar con el que sufre, estar al lado de la población, estar con nuestros hermanos. No vamos a ponernos en contra de una gente o de una población que está llorando, que está pidiendo auxilio. ¿Alguien ha oído a un gobernante europeo, por supuesto español, y bueno, ya si te cuento de determinado partido, clamar por lo que está pasando allí? Claro, cuando le pregunté por las víctimas, por los muertos, lo que me decía Halder, el cura, al que la noche antes sacaron a la calle para que la gente viera quién es, imagínate cómo puede acabar este chico. Fíjate lo que decía Halder. Hay mucha gente que acá en Nicaragua está desaparecida y los que aparecen, tristemente, pues, torturados, masacrados, asesinados, y otros que ni siquiera se sabe cuántos son o cuántas personas hay desaparecidas. No tenemos derecho a no mirar hacia allí. No quiero hacer demagogia ni volver otra vez a quien apoya las supuestas revoluciones bolivarianas, etcétera, etcétera, pero no tenemos derecho a olvidarnos de esta gente. Lo que está pasando allí es gravísimo en la hermana Nicaragua, que está mucho más cerca de lo que pensamos. Querido Tron, hasta esta tarde. Adiós, familia. En cuanto a lo de Aragón, bueno, recordemos, venimos contándolo esta mañana. Es una declaración de las autoridades aragonesas, esencialmente del gobierno que forma Lambán, apoyado por la Chunta y por Podemos, según la cual los derechos históricos de Aragón son tales que de verdad si alguien tendría derecho a la autodeterminación sería Aragón, y que eso estaría hasta incluso por encima de la Constitución, ¿no? Bueno, yo entiendo, a ver, oye, me pongo la piel del aragonés medio. Dice, pues si aquí todo el mundo es nación, yo también. Si todo el mundo es histórico, yo también. Sin duda, pero es que yo creo que efectivamente, es que eso de las históricas, nacionalidades históricas, yo pertenezco a Galicia y también se le metió en el paquete de las nacionalidades históricas porque se entendía que tenían idioma propio, sí, y habían aprobado el estatuto antes de la guerra del 36. Bien, ese es el criterio pero hay algo más histórico que Burgos, que León, que Granada. Pero aquí alguien va a cuestionar la historia del Reino de Valencia. Pero es que eso es de verdad, y hay que saber superar esas expresiones. En fin, no es el País Vasco más histórico que Granada. Granada fue el último reino árabe, el último a sumarse al proyecto que lleva más de 500 años de nación española, ¿no? Pero a mí me parece que aquí el problema lo tiene el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene desde hace muchos años una fascinación por el nacionalismo que contradice las esencias de su propia ideología, que no es precisamente poner en valor el origen, el haber nacido en un lugar o el supremacismo de una tierra sobre otra. Entonces aquí, claro, se ha dado barra libre a esto y la verdad es que es lo que decías tú, Carlos, pero es que los problemas reales de la ciudadanía no son esos. En Asturias el problema no es hablar el bable.
El problema de Asturias es que tiene una desertización brutal, es que la natalidad es la más baja de España, es que ha perdido muchísima industria, es que la gente no tiene un horizonte de empleo y se enredan con el bable. A mí me consta que el propio presidente Javier Fernández está horrorizado, pero es la parte más joven de su partido, que dicho sea de paso, tampoco han pasado hambre nunca, en el sentido no solo material, sino incluso ideológico y de dificultades, y se enredan con esto del bable con los de Podemos. Es que parece que ya no hay nada que reivindicar. Esto se llama, perdóname, esto se llama emulación. Y Andalucía, por ejemplo, cuando salió el famoso Estatuto de Cataluña, hizo un estatuto que fue votado también por el Partido Popular, que es anticonstitucional. A ver si nos enteramos, hombre. Es anticonstitucional. Bueno, si queréis volvemos a esto dentro de un rato, porque tengo que hablaros quiero presentaros a una persona que ha sufrido lo indecible desde el 27 de abril de 2013. Ella se llama Marianela Olmedo, es de Almonte, y ese día, poco antes de la romería del Rocío, su hija y su exmarido fueron brutalmente asesinados en su casa. La persona a la que se le acusó de ese asesinato ha sido declarada no culpable en un juicio. Pero las investigaciones, algunos afirman, estaban realizadas a martillazos. Un ADN confirmaba que existían restos de esa persona en unas toallas que estaban colocadas en el cuarto de baño. Eso y algunos testimonios del tiempo que había salido de su trabajo y se preguntaban si había dado tiempo y si los celos le habían motivado para llegar a cometer el crimen, fue uno de los principales argumentos de la acusación, de la Fiscalía y de la acusación. Finalmente todo ello no se sustentó en aquel juicio, pero eso dividió al monte, creó un reguero de incomodidad, yo diría, de algo más, en Almonte, que ha hecho muy difícil la vida a algunas personas. Por ejemplo, a Marianela. A Marianela lo más difícil que le ha hecho la vida es que mataran a su hija con 104 puñaladas, como ustedes pueden imaginar. Esta mañana está conmigo aquí en la radio. Marianela, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bueno, como yo sé todo lo que ha sufrido usted y lo que está sufriendo, no le quiero poner en la tesitura de vivir momentos delicados. Pero sí le tengo que preguntar cómo está y cómo están las cosas en el pueblo, con qué ambiente respira usted cuando va, si va, o si está fuera de él. Pues bueno, mi vida, la verdad que es una auténtica tristeza, ¿no? Porque es que, como te has dicho antes, te asesinen a tu niña tan preciosa de 104 puñaladas. Es una cosa que la vida pues te la destroza para siempre, ¿no? El clima que hay en Almonte es un clima para mí muy, muy duro. Suelo ir a ver a mis padres, pero para mí es durísimo salir por Almonte, porque a cualquier madre, ¿no?, que le haya pasado lo que a mí, es terrible poder encontrarse al que, como a día de hoy la unidad central operativa dice que es el asesino de mi hija y el padre de mi hija, pues la verdad que es muy duro todo, ¿no? Esto ha sido un palo muy grande, ¿no? Después de 14 meses de investigación, de una investigación maravillosa que ha hecho la unidad central operativa, ¿no? Ministerio Fiscal, juez instructora, que me digan a mí en 14 meses, ¿no? Marianela, las pruebas que hay 100%, el asesino de tu hija el padre de tu hija es tu pareja sentimental, el que en ese momento era mi pareja sentimental, pues fue un palo, bueno, brutal, ¿no? No es fácil digerir. La persona que tú quieres le quite la vida a tu niña de 104 puñaladas, ¿no? Es muy difícil digerir esa noticia, la verdad. Bien, las pruebas fundamentalmente tenían que ver con restos de ADN encontrados en una toalla que estaba limpia, no tenía manchas de sangre, y que, es decir, el ADN tú puedes encontrarlo, pero tú no puedes saber cómo ha llegado a un sitio el ADN.
Dicen algunos investigadores. Dicen otros que ese ADN podía haber llegado a esa toalla porque usted limpiaba esas toallas y se las llevaba al padre de su hija, con quien mantenía una excelente relación. Bueno, y tal vez a través de ahí pudiera estar presente. La huella del zapato que se encontró era 3 tallas más grande que la del acusado. Y luego era muy difícil establecer una relación del tiempo en el que había tardado en salir del Mercadona para cometer el crimen y volver. ¿Cuál es la gran prueba que a usted le hace creer que el señor Medina, el que era su pareja, es el asesino de su hija y de su exmarido? Pues mira, Carlos, la gran prueba para mí es la prueba reina en todo el asesinato, que es el ADN. Un ADN que estaba en mi casa, en las toallas que yo dejé limpias antes de irme. Yo llevaba 28 días fuera de mi casa, separada. Unas toallas que yo lavo con detergente, ajerul y otros productos, y la ropa de mi hija es sagrada y yo siempre la lavo aparte. Y las toallas mías en otro lavado. O sea que yo nunca mezclaba las ropa de mi hija, toallas, con las nuestras. O sea que era imposible que el ADN se transfiriera porque, vuelvo a repetir, las toallas siempre se lavaban en separado. Para mí, Carlos, el tema celo es un crimen pasional total. Él era una persona muy celosa, muy celosa, posesiva. Él no me ha pegado nunca, pero psicológicamente me ha maltratado muchísimo. Él no quería que yo tuviera relación ninguna con el padre de mi niña. Yo tenía que hablar con el padre de mi hija siempre por teléfono, tenía que borrar las llamadas para que él no lo viera. O sea que el tema de que él, la última vez que se le ve son sobre las 9:05 de la noche aproximadamente, es la última vez que lo recoge las cámaras de Mercadona, y ya nadie lo ve más en Mercadona. Sí que las únicas testigos que han tenido en cuenta al jurado popular ha sido a Raquel Granado, su expareja, con la que tenía una muy buena relación, y en varias ocasiones, y en otra ocasión fue a verlo al hospital en el tiempo que estuvo en prisión. Y después otra compañera de trabajo, Maite Espina, que no aparece en los 4 años en la instrucción. No aparece en ningún sitio esa señora. Solo y única exclusivamente aparece en el juicio para decir que cree que lo ha visto, ¿no? El trabajo de la unidad centrooperativa, como vuelvo a repetir, que siempre hago hincapié, ha sido fantástico. Y ellos saben perfectamente el tiempo que él utilizó, cómo estaban los cuerpos, las puñaladas, los forenses, crimen pasional, y la Guardia Civil. A día de hoy el teniente habla conmigo y siempre me dice que se acuerda mucho de mi niña, porque ellos también están sufriendo mucho, ¿no? Y me dicen que a día de hoy 100% el asesino es él, y de ahí no salen. Él también ha marchado del pueblo, ¿no? Perdón, Carlos, no me he enterado. ¿Él ha marchado del pueblo? No, él está en Almonte, apoyado por su familia, un entorno de personas que nos atacan a mí y a mi cuñada Aníbal por Facebook, con perfiles falsos que se crean, insultándonos, vamos, a las víctimas, haciéndonos la vida imposible. Yo siempre digo que son personas que no tienen alma y corazón, ¿no? Cuando a una madre que le asesinan a su hija de 104 puñaladas y a su padre de 50 nos atacan de esa manera, eso no tiene... Sin embargo, usted no sospechó nunca bueno, al menos hasta que la Guardia Civil no le hizo ver lo que la Guardia Civil consideraba evidencias, usted no sospechó de él. Yo al principio comento siempre lo mismo, ¿no? Era una persona súper celosa, ¿no? Pero era muy celoso conmigo, ¿no? Con mi marido era muy celoso. Pero yo jamás en la vida, jamás pensé que le pudiera coger un cuchillo y matar de esa manera. Al principio, pues por supuesto, aquello para mí fue un shock. Yo no me lo creía. Tuve otro protocolo de suicidio, no me podía creer lo que me estaba pasando. Es muy difícil, digerir. Muy difícil que tu pareja, la que ha estado 14 meses a tu lado, sea el autor de los hechos, ¿no? A mí al principio, claro, todo con cuentagotas, ¿no? Con cuentagotas, porque era muy duro para mí. Pero cuando ya la Guardia Civil te sienta y te va diciendo y te va enseñando y dice, Dios mío de mi alma, pues es así, tal como decís vosotros, ¿no? Y efectivamente no tengo la más mínima duda, vamos. Usted ahora quiere que se reabra el caso, ¿no?
Un caso que fue cerrado y que una vez dictaminada la inocencia del señor Medina, se dispuso su libertad y aquí paz y haya gloria. Nadie recurrió. El procedimiento, ¿cómo está resultando? Pues nosotros, Carlos, quería hacer también una referencia, si me permites, al jurado popular. Esas personas, nueve personas legas que iban allí a pasar el rato, no estaban, tenían sus móviles, no estaban en hoteles, o sea que no estaban, no tenían privacidad. Ellos salían, entraban y podían acceder a todo, ¿no? Las preguntas que hacían en un tema de mi hija tan importante, ¿no?, como es el juicio de mi niña durante un mes, unas pruebas periciales muy importantes, el jurado popular no preguntaba nada, ni a la Guardia Civil, ni a los peritos, solo la famosa pregunta que preguntó el jurado popular a mi hermana, si yo bailaba clase de salsa porque me la había mandado mi psicóloga, ¿no? Y es lo que quiero recargar, ¿no?, que la justicia de mi niña, ¿no?, de su padre, un crimen tan grande, no lo puedes decidir 9 personas legas que no tenían ni idea de nada, que ya te digo que iban allá a pasar el rato y un jurado popular, repito, no puede. En ciertos casos, y como es el asesinato de mi hija, no puede un jurado popular decidir la justicia de mi niña y de su padre, ¿no? Creo que con usted está Luis Romero, que es su abogado, ¿verdad? Sí. Sí. Don Luis, buenos días. Don Carlos, buenos días. El procedimiento, entonces, ¿ahora cuál es? ¿Qué se eleva? ¿A qué instancia se eleva? Nosotros presentamos en el mes de marzo del año actual el recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se le dio traslado a la defensa del señor Medina, que se ha opuesto a nuestro recurso y pide su no admisión, y por otro lado se dio traslado al fiscal del Tribunal Supremo. La Fiscalía del Tribunal Supremo, en un escrito contundente, se adhiere a nuestro recurso porque ni la Fiscalía de Huelva, de la Audiencia de Huelva, ni la Fiscalía del TSJ presentaron recurso, con lo cual el único recurso que se ha presentado de casación y que solicita la nulidad del veredicto y la repetición del juicio es el nuestro, el de la acusación particular. Bueno, pues el Ministerio Fiscal no solamente ha apoyado el único motivo nuestro de recurso, que es la falta de motivación y la vulneración de la tutela judicial efectiva, sino que ataca contundentemente y directamente a la Audiencia Provincial de Huelva, al veredicto del jurado y al Tribunal Superior de Justicia sobre todo. Y le dice, en fin, con unos términos, ¿no?, bastante fundamentados, que la sentencia tendría que haber sido estimatoria de nuestro recurso y que además pues que hacen algunas afirmaciones inveraces, que no valoran la prueba como debían de haberlo hecho, y sobre todo lo que aseguran es que el veredicto es irracional, que no está fundamentado, que hay una falta de motivación y por lo tanto pues nos apoya totalmente en nuestro recurso, y al igual que nosotros pues solicita esa nulidad del veredicto y que el juicio se repita con un nuevo jurado y con un nuevo magistrado presidente que lo presida. ¿Cómo explica, señor Romero, que en la escena del crimen aparecieran huellas dactilares y más de medio centenar de pelos, pero que no hayan podido identificarse del señor Medina? Que se duchó para quitarse la sangre de la ropa, y todo esto según el informe pericial de la acusación en 5 minutos, y que solamente dejara ADN en unas toallas limpias. Mire, según los informes de criminología, tanto por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como también los presentados por la acusación particular, sobre todo por nuestro perito don Juan José Ellín, lo que determina o la tesis que siguen es que este señor desde luego iba bien parapetado, bien cubierto, para que una vez que ya cometió los crímenes salvajes se quitase los guantes y lo único que hizo fue pues lavarse un poco. Lo que sí hay que aclarar es que en el informe del Instituto Nacional de Toxicología, que es el oficial, el objetivo, el imparcial, el hecho por la administración y no el privado de la Universidad de Granada, lo que se determina es que había unas huellas de ADN, pero obtenidas de células epiteliales, es decir, de la piel, ¿no? Nunca de semen. Entonces, tal como dice el fiscal del Supremo apoyando nuestro recurso, ese informe pericial del señor Lorente, por mucho prestigio que tenga, es inveraz y es una mera hipótesis, como él mismo reconoció en el juicio, pero además es que es
una pericia de otra pericia. No ha analizado directamente los datos y los elementos, el ADN, sino que simplemente ha hecho un análisis teórico, hipotético, sobre un informe como es el de toxicología. Entonces, eso hay que aclararlo, don Carlos, que las células eran de la piel, epiteliales. No había resto de semen. Lo del semen se lo inventa ese informe pericial. Lo que pasa es que, desgraciadamente, yo desde luego estoy totalmente en contra del sistema de jurado. Este jurado pues atendió todas las explicaciones y el teatro de la defensa, pero no estaba preparado para comprender todos los informes periciales y técnicos que se pusieron en el juicio. Marianela, ¿y ahora cuál es su vida? Dígame. Pues la verdad, don Carlos, mi vida es muy triste, ¿no? Tomo 9 pastillas diarias, sigo de baja, bueno, hago poco, ¿no? Salgo a pasear, quedo con mi hermana y mi sobrina, voy a ver a mis padres. Una vida totalmente triste, ¿no? No asimilo la vida sin ella. Todos los días me pregunto por qué, ¿no? La ha pasado hasta mi niña, su padre. Ya tendría 13 años mi niña y me la imagino cómo sería, ¿no? Así que vivo en la más profunda de las tristezas. Pero a la vez, pues ella me da esa poquita fuerza que tengo, ¿no? Para seguir luchando, ¿no? Yo y la familia de Miguel Ángel, del padre de mi hija. Porque consideramos, ¿no?, que esto ha sido un tremendo, gravísimo error judicial y que tenemos que estar todos unidos luchando, ¿no?, para que se le haga justicia a mi niña, ¿no? Son un padre y una niña asesinados con más de 150 puñaladas. Esto no puede quedar impune. Entonces, pues la poquita fuerza que tengo que me transmiten ellos es para seguir luchando, ¿no? Uh-huh. Para seguir luchando por ellos. Marianela, yo le agradezco estos minutos que han sido duros para usted. Lo es siempre, la vida es dura para usted. Seguramente lo seguirá siendo mucho tiempo, aunque le deseo, créame, que regenere todo su tejido emocional y que pueda seguir viviendo los muchos años que tenga de vida, que pueda seguir viviendo en armonía y en felicidad. Va a ser difícil, pero sí. Inténtelo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Marianela. Ha sido muy amable. Son las 9:31, las 8:31 en Canarias. Herrera en COPE. Estar informado. Llega el momento de escuchar la copla de Luis del Val. ¿Me das un beso, Fernando? Pues no lo sé, no me atrevo. Fernando, ¿ya no me quieres? No es por eso, no es por eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que verás, Margarita, ayer dijo la ministra que sin tu consentimiento lo que yo estaría haciendo sería una violación. Fernando, ¿eres un melón? ¿O es que me huele el aliento? Esa boquita de fresa es un jardín y es un huerto. Y tus labios, almohadones que los adoro y deseo. Y tus dientes, la frontera de los besos que dijo Miguel Hernández en inolvidable verso. Y entonces, ¿vas a besarme? ¿Me lo estás tú proponiendo? Fernando, no seas plasta, que me enfado en un momento y lo que tú besarás será un hocico de perro. ¿Te das cuenta del peligro que corremos, que me pides que te bese y ahora el arrepentimiento? La culpa es tuya, Fernando, por meterte en un enredo, que eras un chico muy majo y no sé cómo te has vuelto. La culpa es de la ministra, te lo he dicho, Margarita, hace apenas un momento, que si tú no dices sí y firmas un documento, esto puede terminar en abuso y en un pleito. Y si estamos en la playa, sobre la toalla me echo y no tengo ni un bolígrafo, entonces ¿qué es lo que hacemos? Llamaremos a un notario, eso cuesta muchos euros, llamaremos a un testigo. ¿Testigo de nuestros besos? Fernando, ¿te has vuelto loco? Me estás tomando el pelo. Te lo juro, Margarita, que ahora con este gobierno habrá que certificar que lo que ya hayamos hecho está todo regulado conforme al nuevo derecho. Fernando, eso son excusas. Ya no me dices te quiero, porque es abuso sexual y mira, eso me da miedo. Vete a la porra, Fernando, mejor es que lo dejemos. Si yo estoy enamorado, cuando quieras lo demuestro. Ahora es buena ocasión, pero es que esto está desierto. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Dónde pretendes hacerlo? ¿Dentro de un gran autobús? ¿A la salida del metro? Necesitamos testigos que hablen del consentimiento. Fernando, lo siento mucho, pero hoy mismo yo te dejo.
Moraleja de pendejo, nunca en la exageración se encontró la solución. Es muy tarde, llegó tarde. Es muy tarde, vamos. Es que es muy tarde. Soy el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Venga, es muy tarde. Vamos, Guanchi, ¿qué te han contado? ¿Qué te han contado? Ronaldo, calvo. No es que Ronaldo esté calvo. El calvo era el otro. Este tiene mucho pelo. Calvo, me refiero a la vicepresidenta Sánchez, Cataluña, en fin. Vayamos por partes, nos saltamos a Ronaldo si queréis, porque tal. Y hablemos del no es no. Preguntan aquí si el no es no va a tener que ser con testigos. O el sí es sí con testigos. Es que los juristas lo que dicen, claro, es que a ellos les forman un cacao enorme, porque como demuestra el instructor, el jurista, el que investigue una denuncia, en este caso, si le dijo un sí, le dijo un no, si lo que entendió por un sí no era un sí explícito, pero era un gesto que parecía que sí, bueno, en fin. Aquí dicen, los hombres vais a tener que ir con un papel y firmar todo ante notario, con una grabadora o con un móvil. Y además, añaden lo de los testigos. Los hombres podrían denunciar a una mujer con la que tengan relaciones si ellos no dan el sí explícito. Lo que pasa es que el sí explícito del hombre va en otras turgencias. Me da a mí la sensación, ¿no? Mayormente. Hombre, es que no sé si siempre. Pero pues, a no ser que uno esté en prevengan constantemente. Hay casos. Sí. ¿Veis cómo todo? ¿Os dais cuenta cómo todo es absurdo en este caso? Un poquito. Pero es un problema que el gobierno de España solo tenga estas inquietudes. Es decir, España... Sacar a Franco de la tumba. Sí. Son los grandes retos de un presidente mudo, por otro lado. Bueno, precisamente de este asunto hemos hablado yo pienso de que, y así hablaba Carmen. Yo pienso de que se inventan unos derechos que yo creo que se dan desde el nacimiento de la persona, siendo hombre o mujer, y me da lo mismo, porque yo no me siento más mujer o menos mujer porque una señora ministra me llame A o me llame B. Y a mí, esa señora no va a venir a decirme a estas alturas de mi vida cuál es mi educación, ni cuál es mi religión, ni cómo debo hacer las cosas. Por favor, señora ministra, déjese usted de las A, déjese usted de meterse en las camas de las mujeres, haga usted el favor de empezar a currar. Y Javier... Carmen Calvo. Entonces, si es que si una mujer dice sí, el hombre también tiene que decir sí, ya obligatoriamente. Quiero decir, al hombre no hay que pedirle permiso, ya sabemos que no es lo normal, ¿vale? Pero todo esto es una filfa absurda de gente menguada que tiene paja en la cabeza, es que no saben ni por dónde tirar. Nada más que estas bobadas y estas filfas que lo único que hacen es buscar el encontronazo entre hombres y mujeres, pero que con todo esto lo que van a hacer es que huyamos de las mujeres. Hombre, no tanto. Espero que no. No, déjate. ¿Vamos a huir de qué? Espero que no, pues ahora mismo que está Joaquín en la forma en la que está y... Vamos, en fin, yo de las mujeres no pienso huir. Ellas de mí quizás. María. Yo le he dicho a mis amigos que para irse este verano a la playa de vacaciones que se lleven protección solar, protección de la otra, está la cosa muy mala, y sobre todo un contratito que le voy a preparar de consentimiento. Digo, niños, no os metáis en lío. Siempre vuestra protección y siempre tu papelito, un contrato tipo que pongas: doy mi consentimiento que quiero tener relaciones sexuales con este hombre, y que te lo firme. Digo, niños, que las cosas están muy malas. Nos vayamos a meter en la cárcel ahora por una tontería. ¿Habéis escuchado a Marianela? ¿Conocéis el caso de Marianela Olmedo? Acabamos de enterarnos. Sí. Salió en los periódicos en su momento, pero es terrible lo que ha contado esta mujer. Sí, lo que le ha pasado a ella es tremendo, terrible. La cuestión está en que, claro, las evidencias el jurado no las consideró suficientes, ¿no? Y ahora, en fin, está muy dividido. El pueblo está absolutamente dividido en esto. Claro, pero es que los jurados, en primer lugar, en estos casos, deberían estar lo más lejos posible del entorno físico de donde ocurrieron los hechos. Y en segundo lugar, cuando se pusieron en marcha los jurados, yo recuerdo un magistrado del Supremo que entrevistado en un programa de radio dijo: yo si soy inocente que me juzgue un juez, y si soy culpable que me juzgue un jurado. La cantidad de culpables que han salido absueltos por jurados en España, desde que hay jurados, es impresionante. Desde aquel señor que mató a dos chinas, clarísimamente, pero como jurado era de allí, hasta recuerdo un
subsahariano que había también matado a un compatriota en La Coruña y clarísimamente le había cortado con testigo real el cuello, salió absuelto. Y así tantos. La falta de garantías es evidente, ¿no? Yo creo que cuando copiamos las cosas lo que hay que hacer es copiarlas bien. En Estados Unidos el veredicto del jurado puede ser inmediatamente corregido por el juez. Bueno, vamos a ver, ¿y alguna cosa más antes de...? ¿Cómo puede un gobierno pacifista autorizar la construcción de 5 corbetas y que sus socios de Podemos no digan nada? Cuando estaba el Partido Popular se criticaban estos contratos. Bueno, mal, sí, criticaban mal. Sí, efectivamente. Por ejemplo, Kichi, el alcalde de Cádiz, no lo criticaba porque sabía la importancia que tiene. 5 corbetas para Cádiz es mucho dinero y son muchos años de trabajo. 5 corbetas puede ser un programa fácilmente entre 8 y 10 años, 5 corbetas. Y además lo que supone detrás, porque esto la gente cree que es poner chapa, no, muy complejo todo eso. Es complicadito, sí. Bueno, ahora permítanme. Bueno, Agustín, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Hola, Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hijo mío? Estás bien, pletórico. Bien. Pletórico, estoy, hombre, en COPE Sanlúcar, que tú sabes que esto es más... Sí, mira, ¿sabes lo malo de COPE Sanlúcar? Que no entra luz. No, que es un sótano, porque aquí ya se sabe que los ingenieros estos que diseñan radios dicen, no, los locutores en un sótano, que no vean la luz y que no vean nada. ¿Te imaginas cómo estarías frente al mar? ¿Te imaginas? Por un ajola, hijo, ajola. Pero bueno, lo tengo cerca, ¿eh? Ya lo sé, ya está a un paso, compañero. Vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy, querido Herrera. Vamos a hablar, fíjate, del crimen de Pau. Tenemos a una persona en Francia, Irene Casado nos va a comentar cómo se ve desde allí este terrible crimen. Nuestra tu querida Irene Ramos está en Pilas, este pueblo querido de nuestra Sevilla, y hablaremos con José Leal Ortega, que es el alcalde de Pilas. Nos va a comentar pues cómo ha recibido esta población entrañable pues un crimen tan horrendo y horroroso como este. Bueno, eso va a ser, chicos, ¿y vosotros qué va a ser de vuestra vida? Joaquín, ¿tú tienes previsto hoy alguna actuación especial? Tengo una comida con un señor que tengo ganas de conocer, he leído cosas de él, que es un escritor, para mi modo de ver, muy bueno, muy interesante, y es hermano de un gran fotógrafo. Bueno, me dejes así, dímelo todo. Se llama Carlos. No quiero dar el nombre porque igual no le apetece. Ah, claro, bueno, en fin. Bueno, pues a toro pasado. Ya nos lo contarás. ¿Y Pilar qué va a ser de su vida? Hay que pedir autorización antes. No te rías de mí. Hasta para ir a comer con un amigo. Yo me voy a currar a la tele ahora mismo. Volada. ¿Cómo llevas tus cosas? Mi fundación. Tu fundación. Bueno, tan contenta estoy. Hablabais antes de Vitas Nisa. Nosotros firmamos con ellos un acuerdo el lunes pasado para potenciar la investigación científica en enfermedades neurológicas para niños. Hemos empezado con el campamento de verano, en septiembre con el cole. Gracias, Carlos. Perdóname, Carlos, voy a dar el nombre porque quedo como muy gilipollas. Que ya te he dicho que sí. Te ha mandado el mensaje, dilo, Joaquín. Se llama Carlos García Alix. Carlos García Alix, claro, siempre. Maravilloso. Fantástico, maravilloso. Y del director de ABC, que va a meterse en ABC, claro. Yo me voy directo allá para ABC, tenemos una reunión en media hora. ¿Con quién? ¿Tienes permiso para decirlo? Con todos los redactores jefes del periódico. ¿La portada la decidís a qué hora? Entre las 6 y las 7. Lo que pasa es que empezamos a trabajar en ella. Claro, nosotros hacemos una portada que es mucho más difícil, perdonar la falta de modestia, que una primera página. Porque una primera página tú sueltas allí tus 5 o 6 noticias más o menos valoradas, pero la portada es un solo disparo y la resolución gráfica no siempre es buena. El director del Guardian, que las hacía también, decidió dejar de hacerlas porque dijo, de 7 días de la semana hago una bien, 2 medio bien y 4 las cago. Entonces, pues esto es parecido. Pero vamos, en todo caso, se empieza a trabajar a las 3 de la tarde. Ay, Villeito, que llevas 30 años haciendo esto. Ya, hombre, ya. Hay que ser modesto. Hay que ser cada vez día más. A mí, como decía un obispo de Pamplona, a mí humilde no me gana nadie. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Buenísimo. Ahora nos vamos al Corte Inglés. Adiós, chicos, chicas. Adiós.